Me presento, mi nombre es Fernando, soy un debatiente de Chile, he hecho cosas en debate, hoy día vengo como juez becado para este torneo y hoy día vamos a ver un taller sobre cómo preparar los casos en cámaras altas, que espero de verdad que les sea muy útil para sus futuros debates. Es que estoy viendo cómo es. Eso, ya. ¿Qué es lo que vamos a ver en este taller? Vamos a ver básicamente dos cosas y hay una cosa que no vamos a ver. Lo primero que vamos a partir haciendo en este taller es pensar cuáles son, a grandes rasgos, las principales ventajas y desventajas de ser cámara alta, porque creo que esto nos permite entender bien cuáles son las particularidades de la preparación del caso cuando estamos en una cámara alta en comparación a cuando estamos en una cámara baja. No estoy seguro 100% de qué día, pero tengo entendido que Marce va a dar un taller sobre la preparación de cámaras bajas. Así que yo voy a tratar de remitirme lo menos posible a eso porque seguramente el taller de Marce va a estar espectacular. Lo que vamos a ver hoy día son básicamente estrategias para utilizar de manera más eficiente el tiempo de preparación. Eso significa que vamos a hacer mención a ciertos elementos de estrategia general de cómo plantear el caso, de cómo construir el caso, pero este no es un taller sobre estrategias en sí mismo. Es decir, las menciones que hagamos sobre las estrategias no van a ser menciones como que muy profundas necesariamente, sino que van a ser como ciertas pinceladas al respecto, porque el enfoque de este taller tiene que ver con cómo vamos a distribuir el tiempo de preparación, ¿cierto? Una segunda cosa importante es que personalmente yo estoy muy en contra de como dar una estructura de cómo preparar, como si fuera una receta mágica, de decirle durante sus primeros 2 minutos hagan esto, en los siguientes 3 minutos hagan esto otro, porque me parece que en general la preparación de los casos es casuística a partir de la moción, pero también es casuística a partir de las distintas dinámicas que tengan los equipos. Lo que yo voy a hacer en este taller es tratar de presentar ciertas cosas que creo que son importantes que hagamos en el tiempo de preparación, pero como les digo, esas cosas o el tiempo que le dedicamos a esos pasos va a ir variando dependiendo de la dificultad de la moción, de qué tantos conocimientos tengamos sobre esa moción o cuáles son las particularidades específicas si estamos en una moción de actor o una moción política, etc. Entonces creo que eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Yo personalmente creo que la forma de preparar los pasos es eminentemente personal, no hay una receta única o milagrosa que sea la panacea y que a ustedes les asegure como, no sé, tener primeros lugares en todos sus casos, sino que creo que más bien voy a tratar de dar unos simples consejos con mucha modestia para este taller. Así es. Bueno, vamos a partir entonces con las ventajas y desventajas de ser cámara alta. Primero, yo creo que la principal ventaja de ser cámara alta es que tenemos la posibilidad de quedarnos con el argumento más fuerte del debate, ¿cierto? Con la posibilidad de quedarnos con el argumento más intuitivo, ¿cierto? Esto creo que es tremendamente importante y de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, los porcentajes de cámaras que ganan las finales del mundial en inglés o en español, generalmente suelen ser como alta de gobierno o alta de oposición. De hecho, creo que solo hay un caso, en el caso específico de SEMUDE, el caso de mi gran amigo Mauricio, que gana la final de SEMUDE en baja de oposición. El resto de los casos generalmente son casos de que gana alta de gobierno o que gana alta de oposición, ¿cierto? Y esto tiene una razón fundamental. Las altas tienen la posibilidad de quedarse con el encuadre más fuerte del debate, con el caso más fuerte, y por lo tanto las bajas son las que tienen que entrar ahí a inventar un poco, a tratar de innovar más, ¿cierto? Yo creo que esto es una ventaja muy importante, sobre todo en salas más competitivas, sobre todo porque cuando nos tocan mociones que son extremadamente complejas, sobre las cuales no sabemos mucho, o incluso mociones sobre las que no tenemos mucha claridad respecto de qué es lo que podemos hacer, siempre es una ventaja tener la posibilidad de quedarse con el caso más intuitivo, ¿cierto? Porque eso te da una facilidad muy importante para poder maximizar el tiempo de preparación. Entonces yo creo que esa es la primera ventaja. Lo segundo es que sobre todo en alta de gobierno tengo la posibilidad, bueno, todos los equipos tienen la posibilidad de hacer un encuadre favorable a su caso, ¿cierto? Pero creo que la diferencia específica, sobre todo con cámara alta de gobierno, es que si este encuadre está bien hecho, es un encuadre que vincula al resto de los equipos con ese encuadre, es decir, alta de gobierno tiene la potestad para definir los términos de la moción, y esto no quiere decir como definir
digamos, palabra por palabra que quiere decir la moción, sino que es en un sentido más amplio. Tenemos la posibilidad de definir el status quo del debate, definir cuál es el actor más relevante del debate. Y eso muchas veces nos da la posibilidad de vincular a los equipos con nuestro caso. Por lo tanto, si nosotros utilizamos bien esta ventaja, tenemos, digamos, muchas posibilidades de sacar un buen puesto dentro del debate, ¿ya? Segundo, lo que les decía, mejor posicionamiento en zonas competitivas. Esto de nuevo tiene que ver con que tenemos la posibilidad de tener el caso más importante desde cámara alta. No me voy a extender más en ese punto porque creo que ya lo dije. Ahora, ¿cuál es la desventaja? La primera y más obvia es que tenemos menos tiempo de preparación, ¿cierto? Las cámaras bajas tienen, realmente como 45 minutos para preparar su caso. Es decir, son los 15 minutos que dura el tiempo de preparación más los 30 minutos que duran los discursos de cámara alta, ¿cierto? Por lo tanto, esto implica ciertamente una desventaja porque tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo, ¿cierto? Sobre todo piensen en acta de gobierno. Acta de gobierno tiene que hacer un encuadre, tiene que, no sé, en una moción política, tiene que definir el problema, explicar por qué ese problema es importante, luego tiene que hacer un modelo y explicar cómo ese modelo es la mejor forma o incluso la única forma de solucionar ese problema. Luego de ahí recién empieza como a argumentar como tal, ¿cierto? Esto significa que básicamente tenemos menos tiempo para hacer más cosas. Por lo tanto, de ahí que sea importante maximizar lo más posible el uso del tiempo de preparación. La segunda desventaja que es importante, sobre todo en este circuito, es que tenemos menor capacidad de interacción directa con otras cámaras dentro del debate. Y esto es especialmente cierto respecto a acta de gobierno. Y esto es problemático porque en el circuito tenemos como un problema de ignorar activamente mucho las cámaras altas, ¿cierto? Por lo tanto, esto plantea un desafío, ya desde el tiempo de preparación, de pensar formas para mantenernos relevantes dentro del debate. Noten, por ejemplo, que cámara alta de gobierno tiene solo un turno para responder a una cámara del debate que es alta oposición. Luego, para responder al resto de cámaras, solamente tiene puntos de información que muchas veces ni siquiera se los dan. Esto significa que, por ejemplo, hay una labor prerefutativa, por decirlo así, muy importante en el primer ministro. Es decir, ya es importante que desde el primer ministro tengamos respuestas preventivas o blindajes, ya vamos a ver cuál es la diferencia en ambos casos, para, digamos, interactuar de una manera como indirecta con el resto de las cámaras, o al menos tratar de blindarnos de esta desventaja que implica tener menos capacidad de interacción, ¿cierto? Y en tercer lugar, que yo creo que es un problema igual importante, es que tenemos muchas dificultades para compararnos particularmente con nuestra cámara baja, ¿cierto? O sea, yo recuerdo en un debate que tuve donde yo era baja de gobierno y me tocó ser látigo, literalmente yo veía que alta de gobierno estaba ganando el debate, literalmente dediqué 7 minutos de mi látigo a compararme con alta de gobierno. Y eso obviamente es súper matón, una actitud súper matona, pero algo que puedo hacer y es una desventaja que lamentablemente alta de gobierno tiene, ¿cierto? Y por lo tanto es importante que cuando pensemos el caso tengamos en cuenta estas desventajas para no solamente, digamos, montar la moción y decir, ok, tengo este argumento que me parece bueno y lo voy a tirar, sino que de hecho eso es una de las últimas cosas que nosotros tendríamos que pensar al momento de la preparación. No sé si hay alguna duda hasta acá, sino para pasar directamente con la siguiente diapositiva. Ya, aquí hay dos cosas que me parecen importantes y son súper cortas. Yo les puse como consejos respectivos. Yo creo que algo importante, o algo que yo generalmente solía hacer mucho cuando debatía, es cronometrar el tiempo de preparación. Yo veo muchos equipos, o sea, como ahora mismo, cuando voy pasando y lo voy a preparar, que veo muy pocos equipos que lo hacen. Yo creo que esto es importante, porque como ya les decía, como tenemos poco tiempo para hacer muchas cosas, es importante que tengamos el máximo control de ese tiempo. Si ustedes quieren tener una estructura como súper rígida, de decir, yo en los primeros 2 minutos voy a hacer X, en los siguientes 3 minutos voy a hacer Y, en los siguientes 5 minutos voy a hacer Z, cronometrar el tiempo creo que es una herramienta muy útil, ¿cierto? Pero segundo, sobre todo en debate presencial, es importante aprovechar los espacios de silencio. Ahora, en este caso, por ejemplo, como estamos en un recinto que es más pequeñito, como que tenemos pocos espacios de silencio, pero piensen ustedes, sobre todo las personas que van a ir a CEMU de Madrid y que el campus es como que muy grande y que van a tener que caminar, probablemente eso implica que no van a tener como
no va a ser muy eficiente quizás conversar mientras van caminando, sino que probablemente van a ir callados y calladas, ¿cierto? Pensando en lo que van a hacer. Yo creo que aprovechar los espacios de silencio individualmente es muy importante, ¿cierto? Darse unos 2 minutos para pensar cada uno cuáles creen que son los clashes del debate o cuáles creen que son los puntos más importantes, de repente es una buena idea, ¿cierto? No necesariamente el mejor uso del tiempo de preparación implica hablar durante los 15 minutos, ¿cierto? Sino que muchas veces podemos sacar mucho provecho de los espacios de silencio. Ahora bien, y esto va a ser especialmente importante cuando veamos la preparación de los primeros discursos. Es importante también que el aprovechamiento de los espacios de silencio no se transforme en una oportunidad de descoordinación entre ambas personas de la dupla. Es decir, muchas veces se da el caso que cuando ya va terminando el tiempo de preparación, las duplas se callan para preparar sus propios discursos. Y eso muchas veces genera ciertas discordancias porque, no sé, yo tenía pensado una forma de mecanizar mi caso que puede llegar a ser contradictoria con una ponderación que quería hacer mi vice, o puedo dar un ejemplo que quizás resulta como contraintuitivo respecto de mi caso y puede afectar también el trabajo de mi vice y viceversa, ¿cierto? Entonces creo que es importante también, si es que vamos a aprovechar esos tiempos de silencio, también velar por tener la mayor coordinación posible, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es mejor que para la mejor organización del tiempo uno se ocupe de una cosa en particular y otro de otra, o que los dos vayan primero a las mecanizaciones y después a las ponderaciones? Porque, por ejemplo, he visto el ejemplo que dices ahí para saber qué consejos das en cada caso. Ya. Yo creo que eso es muy casuístico. Creo que voy a responder esa pregunta más tarde, pero sí puedo adelantar lo siguiente. O sea, yo, por ejemplo, creo que eso depende mucho de cuáles sean las habilidades particulares que cada uno tenga. Voy a poner un ejemplo muy personal. Cuando yo debatía más en 2020 y estaba más activo en el circuito debatiendo, yo tenía una facilidad muy grande por mecanizar los puntos. Y mi dupla tenía una facilidad muy grande para construir ponderaciones. Eso significa que en el tiempo de preparación no dedicábamos tiempo a mecanizar los puntos, salvo que yo tuviera serias dudas sobre cómo mecanizar o consideraba que los mecanismos que se me ocurrían para probar que un punto era cierto no me convencían a mí mismo o no me parecían suficientes para demostrar ese punto. Entonces, como yo consideraba que tenía esa habilidad, no dedicábamos tiempo a la mecanización. Pero, en el fondo, sí que es cierto que cada rol tiene que dedicarse individualmente a preparar cosas específicas de su rol. Pero también es cierto que es muy importante el acuerdo entre ambas personas de la dupla, ¿ya? Porque en el fondo no hay que ver, o al menos yo no lo veo así, como dos discursos distintos, sino que son dos partes de un mismo caso. Es decir, por ejemplo, lo que hacía con mi dupla en ese momento era que yo me centraba fundamentalmente en la construcción, digamos, propositiva del caso, es decir, probar por qué el caso era cierto y desarrollar los impactos, ¿cierto? Porque considerábamos que eso le daba la facilidad a mi dupla de, una vez teniendo el caso 100% construido, no tener que dedicarse a eso, sino que dedicar los 7 minutos de su discurso a hacer chocar ese caso que ya estaba construido con el caso de oposición o a ponderarlo con los posibles casos de cámaras bajas, ¿cierto? Pero todo eso depende mucho de cuáles sean sus habilidades particulares y cuáles sean sus fortalezas. Por eso es importante que si ustedes tienen una dupla estable dentro de debate, manejen esta dinámica, ¿cierto? Sepan muy bien y se comuniquen respecto de cuáles son sus fortalezas y debilidades, porque eso también tiene implicancias en cómo van a utilizar el tiempo de preparación. No sé si con eso como respondo la pregunta. Ya, ahora vamos a pasar por los consejos de verdad. No cambia, ¿verdad? Ayuda, ya. No, esa es la mujer. Eso, ya. Ya. Esto respecto de los distintos momentos del freestyle. ¿Por qué me puse esto? Y creo que esa lista de cosas que están ahí, yo creo que es una lista de cosas que son deseables que ustedes hagan en un tiempo de preparación de cámaras altas, ¿ya? Particularmente en cámaras altas. Primero, pensar rápidamente cuáles son los temas centrales del debate. Es decir, ustedes ven la moción y piensan, ¿por qué el equipo de adjudicación puso esta moción? ¿Qué es lo que el equipo de adjudicación espera que debatamos? ¿Cierto? ¿Cuáles son las ideas fuerza de gobierno y cuáles son las ideas fuerza de oposición? Yo creo que es importante
que nos tomemos en cámaras altas en específico al menos un par de minutos, solo un par de minutos, en pensar esto, en identificar más o menos intuitivamente cuáles son las ideas más fuertes de cada caso. ¿Por qué solo unos pocos minutos? Como les digo, cámaras altas tiene que hacer muchas cosas, tiene que definir, probablemente tiene que modelar, o tiene que hacer un contrafáctico, o lo que sea, definir una métrica, hacer un encuadre. Probablemente este paso es el que menos tiempo les va a tomar, pero es importante que lo hagan como para darse una visión general del debate, pensar cómo creen ustedes que se va a dar el debate, y hacer esto les va a ayudar infinitamente. Segundo, identificar los principales clashes del debate, es decir, dónde van a chocar los equipos, dónde están los puntos en disputa. Yo creo, y esto lo vamos a ver más en profundidad más adelante porque vamos a ver todos estos puntos uno por uno, pero creo que es importante también desde un inicio saber cuáles son los clashes más importantes del debate, dónde están los choques más importantes, dónde hay más tensiones entre los equipos, porque eso nos permite, digamos, definir cuál creemos nosotros que es el más importante y luego intentar ganar ese clash. Aquí me voy a tener un punto. Si ustedes se preguntan quién gana el debate en abstracto, no sé si alguna vez se lo han preguntado, ¿quién gana el debate en abstracto? ¿Alguien podría dar una respuesta? ¿Como sí? ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Una vez? El que mejor convenzca. ¿Ya? Sí, el que termine haciendo que sus argumentos sean los más relevantes. ¿Ya? Probando el tema principal, el clash principal. Justamente eso. O sea, en abstracto, el equipo que gana el debate es el que se lleva el impacto más importante para su lado. Es decir, pueden haber 3 clashes en un debate, pero si de esos 3 clashes hay uno que es más importante y yo gano ese clash con mucha certeza, incluso si pierdo los otros 2, probablemente igual voy a ganar el debate, porque voy a estar ganando el más importante. ¿Ya? Por lo tanto, identificar cuáles son los posibles clashes que se van a dar en un debate nos ayuda a distinguir cuál es el más importante y cuál no, y por lo tanto saber a cuál le dedico más tiempo y a cuál no, o cuál puedo desechar, o cuál puedo simplemente decir, ya, ok, voy a perder este clash y me da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces creo que es importante hacer esto. Segundo, anticipar los ataques más probables, ¿cierto? Noten lo que les decía, como tenemos un turno en alta de gobierno para responder, en alta de oposición igual no podemos responder directamente a las bajas. Eso significa que tenemos que hacer un esfuerzo importante para adelantarnos a el caso que van a traer el resto de las cámaras en el equipo y por lo tanto eso ya tenemos que hacerlo desde el tiempo de preparación. ¿Sí? ¿Tenía una pregunta? Sí, en el caso de los clashes, ¿sería útil para preguntar si esto realmente no es perder el tiempo? Realmente como ponerlos más en abstracto como a principios como por ejemplo lo que es la democracia contra autogobierno, por ejemplo, o sea, hacerlos contrarios pero con principios mucho más elevados, digamos. Ya, yo creo que eso te puede servir como para hacer una búsqueda inicial de esos clashes, pero yo creo que es importante primero tomar en cuenta las particularidades específicas de la moción, es decir, por ejemplo, el ejemplo de la ronda anterior que acabamos de tener sobre la moneda china. O sea, probablemente si pensamos en por qué universalizar una moneda como en abstracto, eso ya nos va a dar ciertas luces, pero probablemente el clash en el debate va a ser específico sobre por qué internacionalizar una moneda en específico que era la moneda china, ¿cierto? Por lo tanto, sí que ver los clashes como a nivel general y abstracto te puede servir como para darte una idea, pero yo creo que es importante tratar de ir siempre a lo más específico, porque en el fondo esos son los detalles que terminan definiendo quién gana y quién pierde el debate. Lo último, escoger una estrategia explícita, creo que es muy importante. Hay una diferencia entre una lista de argumentos y un caso, ¿cierto? Es importante que hagamos un caso y no una lista de argumentos. ¿Cuál es la diferencia? Un caso es, vamos a decirlo de esta forma, es como la idea fuerza que ustedes van a llevar y la forma en la que ustedes quieren ganar el debate. Es decir, es como una gran afirmación que engloba todo lo que ustedes quieren decir. ¿Ya? Es importante que esa estrategia la hagamos explícita. ¿Por qué es importante? Porque eso nos ayuda a permanecer relevantes dentro del debate. Si nosotros hacemos turnos donde simplemente decimos argumentos que apuntan a distintas direcciones, para el panel de jueces va a ser más difícil determinar por qué lo que estoy diciendo yo es relevante, o luego también recordar qué es lo más relevante de lo que yo dije. En cambio, si yo tengo una estrategia explícita desde el principio, probablemente eso va a facilitar la comprensión que el panel tenga del caso y va a ser mucho más fácil que luego lo recuerden
y también va a ser mucho más difícil que sus cámaras bajas los tergiversen. Por eso es importante elegir una estrategia y hacerla explícita en los turnos. Lo otro, identificar los argumentos relevantes y sus cargas de prueba. Es decir, esto ya es lo último que estamos haciendo en el debate. Es decir, no partimos pensando argumentos, sino que los argumentos los pensamos al final, una vez que ya identificamos los clashes, una vez que ya sabemos cuáles son los temas relevantes y una vez que ya tenemos una estrategia definida. Los argumentos son funcionales a nuestra estrategia. Por eso es importante no pensar los argumentos desde el principio, sino que partir pensando las otras cosas que ya les iba diciendo. Y por último, preparar los primeros discursos creo que tiene una importancia muy grande que ya vamos a ver en específico cuando revisemos cada uno de estos puntos de manera un poco más detenida. ¿Sí? Entonces estás diciendo que es mejor tener una estrategia como un conjunto en vez de decir, oye, tenemos tres argumentos, este y este, así como por separado. Claro, o sea, yo creo, o sea, a ver, yo creo que lo importante es que nosotros tengamos una estrategia que sea coherente en sí misma, es decir, tengamos un caso que sea coherente con lo que nosotros queremos decir. Cuando nosotros tenemos tres argumentos, no sé, uno que apunta a por qué va a haber menos inflación, otro que apunta a por qué van a haber narrativas favorables y otro que apunta a por qué vamos a tener beneficios culturales, ahí no tenemos un caso, sino que tenemos tres impactos súper distintos unos con otros. Es mejor tratar de darle coherencia a lo que queremos decir y dedicar todos nuestros esfuerzos a probar, digamos, una idea fuerza que sea importante, que sea coherente con lo que nosotros queremos decir. Muchas veces nuestro caso puede ser simplemente una sola idea, es decir, no sé, dónde van a estar mejor las personas de una determinada comunidad, ¿cierto? Y listo, como en ese sentido podemos tener como simplemente un caso y no simplemente decir como ya, como las personas de esta comunidad como que van a tener beneficios económicos y luego también van a tener un beneficio cultural y ya, sino que tratar de englobar todo eso en una estructura que sea coherente en sí misma, como para que todos esos impactos tengan alguna relación que esté direccionada a demostrar, digamos, mi gran idea fuerza. Vale, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, vamos a detenernos un poco acá, revisar los temas principales del debate, que era lo primero que yo les decía que teníamos que tratar de hacer en el tiempo de preparación. Lo que hay que hacer básicamente en este caso es leer la moción, interpretarla y ver cuáles son los puntos que tiene cada lado y hacerlo de la manera más objetiva posible. Muchas veces nosotros nos sesgamos de entrada cuando nos dan nuestra postura y entramos sesgados a preparar el tiempo de preparación y como que nos autoconvencemos antes de preparar el caso. Yo creo que cuando hagamos esta parte es importante que lo hagamos de la manera más objetiva posible. ¿Por qué? Porque eso nos permite identificar cuáles van a ser los puntos que yo puedo ganar, cuáles van a ser los puntos que probablemente no puedo ganar o a cuáles puntos me voy a enfrentar. ¿Ya? Como les digo, este es un ejercicio netamente de exploración donde nos deberíamos tomar 1, 2 o 3 minutos simplemente para pensar cuáles son las ideas fuerza que tiene cada lado dentro del debate. Esto nos va a ayudar básicamente a saber cuál es el mejor argumento que podemos escoger, teniendo en cuenta que tenemos la ventaja de tomar el mejor argumento. O sea, a ver, esto es como cuando íbamos a tomar el desayuno hoy día en la mañana. El primero que llevaba tenía la ventaja de llevarse el mejor pan, de sacar el mejor pedazo de tortilla y de sacar el vaso más grande de jugo. Acá pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que identificar cuáles son, básicamente, va a haber un universo, supongamos que hay 3 ideas para cada lado. Yo, una vez que identifico esas 3 ideas, puedo decidir cuál de ellas me parece más relevante o cuál me da más posibilidades de ganar, y hacer esto me ayuda a ese punto. Pero en segundo lugar, creo que esto también muchas veces nos ayuda a desbloquearnos, ¿cierto? Es decir, hacemos un proceso de lluvia de ideas donde vamos pensando rápidamente qué tiene oposición, qué tiene gobierno, y esto también nos va a ayudar a, digamos, como que nuestras neuronas vayan haciendo conexiones y así se nos van a ir ocurriendo en el camino muchas más ideas, ¿cierto? Muchas veces al principio uno se bloquea porque, no sé, te sale una moción económica súper difícil y tú no sabes de economía, o te sale una moción jurídica súper difícil y no tienes idea de derecho, y eso te bloquea. Si tú te quedas en ese bloqueo desde el principio, probablemente ese bloqueo se va a extender 7 minutos, 8 minutos del tiempo de preparación y vas a haber perdido 7 minutos u 8 minutos valiosísimos para preparar tu caso. Si tú haces una lluvia de ideas de cuáles crees que son las principales ideas del debate, eso probablemente te va a ayudar como a salir de ese bloqueo y por lo tanto maximizar el uso de tu tiempo.
¿Ya? Creo que eso respecto, o sea, estamos hablando literalmente de 2 minutos del tiempo de preparación. Simplemente eso, pero quiero que quede claro que es importante hacer este ejercicio de la manera más objetiva posible. Ya. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo revisamos los puntos más relevantes de la moción? Yo creo que aquí hay 4 cositas que podemos hacer cuando estamos en este paso. Primero, pensar el contexto de la moción. ¿Dónde y cuándo es relevante? De nuevo, pensemos en la moción anterior. Internacionalizar la moneda de China. ¿Dónde va a ser relevante esa moción? Probablemente va a ser relevante en un escenario amplio de comercio internacional, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos en consideración dónde y cuándo va a ser relevante esa moción y por lo tanto pensar en el contexto en el que se da. Eso nos ayuda a identificar elementos particulares que nos ayudan a... Eso mismo que me preguntaban delante, o sea, como tengo una idea abstracta de qué es lo que puedo probar en el debate. Si yo pienso en el contexto, puedo tomar esa idea abstracta y llevarla a lo concreto, ¿ya? Segunda cosa, pensar en cuáles son los actores involucrados y determinar cuáles son los que se ven afectados. De nuevo, yo creo que la idea acá es que cuando pensemos en los actores que se ven involucrados y cómo se van a ver afectados, es importante no pensar en actores como muy genéricos, así como dónde están mejor las personas en general, dónde está mejor la sociedad en general. Yo creo que es importante tratar de pensar en un nivel mucho más específico a qué tipo de personas nos queremos referir, a qué tipo de sociedades nos queremos referir, porque eso también nos va a ayudar a determinar cuál es la forma específica de afectación que se genera en este caso, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando nosotros decimos en la moción anterior de la economía, perdón que me revuelva todo el rato esa moción, pero es como la que tengo en mente ahora mismo. No sé, decimos, esto va a afectar a las personas, ¿cierto? Pero, ok, yo creo que es razonable pensar que hay distintas personas en el mundo que se van a afectar de distintas formas cuando se dan afectaciones a gran escala en el comercio internacional, ¿cierto? Por lo tanto, quizás una forma de especificar eso es decir, ok, va a haber una afectación para las personas que vivan como que en el norte global, por decirlo de la manera más políticamente correcta, y va a haber una afectación distinta para las personas que están en el sur global, ¿cierto? Por lo tanto, pensar en cómo funcionan estos factores y cómo se van a ver afectados también es una forma de identificar cuáles son los puntos centrales que tiene cada lado dentro del debate, ¿sí? O sea, que entonces dirías que el momento idóneo para identificar los actores es una vez que has identificado el clash y has empezado con tu caso y cuando ya te pasas a cada momento en particular, metes los actores. Estamos en el primer punto. Revisar los puntos importantes del debate. Yo lo que estoy tratando de explicar es que para darnos cuenta muchas veces de cuáles son esos puntos relevantes del debate, una forma de hacerlo es pensar cuáles son los actores involucrados. De nuevo, este es un ejercicio de exploración súper superficial de cuáles son los temas del debate. No queremos profundizar al principio del tiempo de preparación porque eso nos va a hacer perder tiempo. Lo que queremos es simplemente hacer un mapeo general de cuáles son los actores que pueden estar involucrados. Ya luego después cuando construyamos el encuadre o cuando construyamos los argumentos, vamos a profundizar más en cuáles son los incentivos de estos actores, cómo pueden cambiar eventualmente esos incentivos, etc. Aquí simplemente se trata de hacer un mapeo general. Muchas veces, yo me acuerdo que allá en la prehistoria del debate, por el 2016, ahí me decían, mira, hay una forma de sacar argumentos. Toma la moción y piensa en 10 actores y ve cómo afecta a cada uno de esos actores y ahí algún argumento te va a salir. No estoy diciendo que ese es un consejo como que deberían hacer, solo estoy diciendo que pensar en actores también les ayuda a darse cuenta o a que se les ocurran argumentos o a que se les ocurran encuadres o a que se les ocurran preventivos o a que se les ocurran cuáles van a ser los ataques que le van a hacer en función de determinados actores que son relevantes en la moción. Tercero, pensar en distintos escenarios. Es decir, supongamos que tenemos una moción política donde tenemos que hacer un plan de acción. Muy probablemente nosotros vamos a pensar que ese plan de acción va a funcionar de una X forma, pero probablemente la oposición logre demostrar de una mejor manera que nosotros que en realidad no va a funcionar de X forma, sino que va a funcionar de Y forma. Creo que es importante ponernos en esos escenarios, ¿cierto? En esos distintos escenarios, porque eso nos permite ir pensando ya, por ejemplo, en blindajes o en preventivos, ¿cierto? Ponerse en todos los escenarios del debate nos ayuda también a
digamos, pensar de nuevo qué es lo más relevante que puedo probar o qué es lo más relevante que me van a decir, cuál es el ataque más obvio que me va a hacer oposición al gobierno. ¿Sí? Fernando, lo que te estás refiriendo es cuando tú haces básicamente un caso de un argumento que es yo lo llamo multiescenario, es decir, que te explico mecanismos que te indiquen cómo esto va a funcionar, pero incluso si esto no funciona así, tengo esto. ¿Es lo que te estás refiriendo? Claro, porque incluso eso nos puede ayudar a hacer engage, o para decirlo en español, para involucrarnos con el caso de la otra parte. Es decir, nosotros, por ejemplo, modelamos un plan y pensamos que eso va a tener un resultado, pero probablemente quizás haya otro resultado distinto. Y si es que oposición logra demostrar que ese resultado tiene algún grado de probabilidad razonable, nosotros tenemos que involucrarnos con ese resultado. Y si nosotros sabemos de antemano cuál podría ser ese otro resultado adverso que no me conviene y que yo no quiero vender, sí que puedo decir, ok, mi plan va a tener este resultado, pero si tiene este otro resultado que es negativo, luego construye la ponderación, es decir, o me da lo mismo, o tengo igual este otro beneficio que igual es más importante, etc. ¿Cierto? Entonces, ponernos en estos distintos escenarios nos va a ayudar a eso. Y tercero, pensar en ejemplos. ¿Dónde sucede esto? ¿Se ha aplicado esta medida en algún lugar? No sé, ese tipo de cuestiones también nos ayudan a desbloquearnos y a pensar en distintos argumentos. Ahora, siempre tener en cuenta, un ejemplo no es un argumento. Que haya sucedido así en un lugar no significa que luego vaya a suceder así en otro lugar, ¿cierto? Sino que simplemente son cuestiones que nos ayudan a ilustrar nuestros puntos. Ya. Creo que me equivoqué en los títulos. Este era el punto de los clashes. Ya. Estamos en el punto de revisar los clashes. Ok. Creo que lo relevante para este taller no es como hacer una profundización muy grande de cómo abordar distintos clashes y cómo hacer ponderaciones y nada por el estilo. Lo relevante para el taller es entender que desde el tiempo de preparación podemos tener tres tipos de clashes. Es decir, hay clashes que podemos ganar con mucha certeza, por lo tanto esa va a ser nuestra idea de fuerza, porque es la que es más seguro que ganemos. Hay clashes que probablemente no vamos a poder ganar, y si nosotros identificamos ese clash, luego podemos pensar, ¿qué hago con este clash que seguramente voy a perder? ¿Cierto? Y también, probablemente van a haber clashes que van a ser extremadamente disputados. Esto quiere decir que van a haber clashes donde hay buenas razones para ambos lados, y por lo tanto, quién gana ese clash va a depender de los matices específicos de cada debate. Si yo logro identificar esto, tengo mayores oportunidades para hacerme cargo de mejor forma de los distintos clashes que hay en el debate. Es decir, por ejemplo, si es que veo que hay un clash que yo no puedo ganar, yo puedo decir, ok, voy a restarle relevancia a ese clash. Yo sé que voy a perder este clash, lo que voy a hacer es explicar por qué ese clash no es relevante para el debate, ¿cierto? ¿Por qué esto es importante? Por lo que les decía, esto nos ayuda a preparar una estrategia de control de daños, ¿sí? Pues sería interesante hacer trade-off, es decir, Sí. O sea, dale. no, era solo para saber si ese sería el momento para hacerlo, o a lo mejor es más perjudicial mencionarlo. Ya, a ver. Yo creo que el punto con el trade-off es el siguiente. O sea, yo no creo que hacer trade-off sea como recomendable siempre en todos los casos, o que siempre tengamos que hacer trade-off porque eso nos asegura ganar el debate. Eso no es cierto. Yo creo que si nosotros sabemos que hay un punto que tenemos la certeza de ganar, o que oposición nos va a vender que hay un perjuicio, pero nosotros tenemos buenas razones para decir que eso no es cierto, entonces tú no tendrías por qué asumir ese trade-off, sino que tú vas y lo disputas. Pero si tú ves que hay un clash que no puedas ganar, quizás hacer el trade-off pueda ser una buena estrategia. Voy a poner un ejemplo para graficar esto. Esta casa bajaría el estándar de prueba a balance de probabilidades en casos de delitos sexuales. ¿Qué quiere decir esto? El estándar de prueba en materia penal es más allá de toda duda razonable. Esto implica que es el estándar más alto de prueba en todos los distintos procedimientos que existan. Es decir, es más alto que el estándar de prueba en los procedimientos civiles, que en los procedimientos administrativos, que en los procedimientos laborales. ¿Ya? Balance de probabilidades quiere decir simplemente como hay más pruebas a favor de que se dio la participación de una persona en un delito que pruebas en contra. No sé si me explico. Es decir, la diferencia está en que más allá de toda duda razonable, quiere decir que no basta con que yo tenga un 51% de certeza de que alguien cometió un delito
y luego lo condeno, sino que yo tengo que tener como que prácticamente el 99% de certeza. Por eso es más allá de toda duda razonable. Es decir, no pueden haber dudas razonables de que esa persona cometió el delito. En simple, esto significa que básicamente vamos a hacer más fácil la condena de personas en delitos sexuales. De eso se trata la moción. Bajar el estándar probatorio específicamente para delitos sexuales. Ok, supongamos que ustedes son gobierno. ¿Qué clase tienen perdido? ¿Alguien se le ocurre? El de las garantías de los presos, ¿podría? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Pues básicamente de que es muy probable que si a ti te enjuicien de un delito sexual, pues es más probable que vayas a la cárcel incluso si no lo has cometido. Exacto. O sea, básicamente, el gobierno tiene que lidiar con que en su mundo hay más probabilidades de meter a personas inocentes a la cárcel. Por ejemplo, yo creo que en este tipo de mociones, donde tenemos un trade-off, así de claro, o sea, no un trade, tenemos un clash que es bastante claro que vamos a perder, es decir, obviamente la oposición va a salir a decir es que la presunción de inocencia es muy importante, porque no podemos meter a gente inocente a la cárcel, porque es mejor dejar libre a un culpable que encarcelar a un inocente, que es lo típico que te dicen en todas las clases de derecho penal de cualquier escuela de derecho en el mundo. El punto es, obviamente, en el lado del gobierno vas a meter a más gente inocente a la cárcel, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que en este punto no tiene sentido tratar de decir es que eso no va a pasar, es que todavía siguen existiendo las garantías procesales, es que todavía sigue existiendo la presunción de inocencia. Probablemente lo más importante sea decir, me da exactamente igual. O sea, me da exactamente igual meter a más personas inocentes, eventualmente esas personas inocentes no van a cumplir condena, sino que quizás después van a poder demostrar su inocencia y no van a estar 5 años en la cárcel, sino que van a estar 1. Y al final lo que más me interesa es lograr justicia y reparación para las víctimas, porque son el actor más relevante del debate, porque son las que han sido directamente vulneradas, ¿cierto? Entonces, en vez de llegar y decir, no, es que esto no va a pasar, creo que es mejor directamente asumir, sí, esto va a pasar y me da exactamente lo mismo, o creo que no es lo más relevante del debate, etc. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Identificar, en este caso que hay un clash que no podemos ganar, nos da la posibilidad de hacer una estrategia de control de daño, ¿cierto? De decir, ok, ese va a ser el perjuicio obvio que me va a decir oposición, entonces yo ya lo tengo en mente y por lo tanto puedo destinar un tiempo relevante de mi tiempo de preparación para hacerme cargo de eso. Pues sí queda claro el punto. ¿Sí? Yo tengo dudas, pero si es algo que evidentemente no podemos ganar, o sea, ¿no es más bien como un punto importante del otro equipo y no un clash de por sí? O sea, creo que el clash sería, o sea, no estoy como pensando, pero, o sea, creo que el clash sería como ponderar entonces los derechos legales de defensa, de como la duda que se tiene que dar, a como, es que no se me ocurre claramente el otro, pero, o sea, como el contrapeso a la duda que se pone en las víctimas. O sea, lo que podemos decir es como, hay un clash de dónde están mejor las víctimas, o dónde las víctimas obtienen reparación. Hay otro clash que tiene que ver con cuál es la situación de los imputados. Si nosotros sabemos que eso lo vamos a perder, claro, quizás no sea un clash porque ni siquiera vamos a intentar chocar con ese punto, porque lo vamos a considerar de entrada. Pero que lo que vamos a hacer es adoptar una estrategia distinta, que probablemente es decir, ¿por qué eso no me importa? ¿O por qué lo que tengo yo es comparativamente más importante? Yo creo que al final ese es el punto. O incluso, no sé, nosotros en función de nuestros propios conocimientos, cuando uno hace mociones, desde el equipo de adjudicación uno piensa en el balance de esas mociones. Es decir, uno trata de que la moción que estoy haciendo tenga una cantidad de puntos fuertes igual para gobierno que para oposición. Es decir, lo que tratamos de hacer es que, no sé, gobierno tenga 4 puntos fuertes y oposición tenga 4 puntos igual de fuertes, como para ponerlo muy encima. Quizás, porque yo no tengo conocimientos específicos de la moción que me acaba de salir, esos puntos que adjudicación pensó al momento de hacer el balance de la moción no me son accesibles, ¿ya? Y por lo tanto, en ese caso hay un punto de choque que está ahí, pero yo no tengo los medios para ganar ese punto de choque porque no tengo los conocimientos, siento que no tengo la capacidad de generar argumentos y por lo tanto, en ese caso, lo que tengo que hacer es pensar, ok, ¿qué hago con esta situación? ¿Cómo controlo esos daños que seguramente me van a llegar? No sé si eso responde a tu pregunta. Vale. La siguiente. Ya. Anticipar los ataques más probables. Yo creo que esto es muy importante precisamente por lo que les decía.
tenemos poquísimas posibilidades para responder directamente, sobre todo en alta de gobierno, ¿ya? Esto significa que tenemos que darnos un momento para pensar qué diríamos nosotros si estuviéramos en el otro lado del debate, ¿ya? Usualmente, incluso, esto como tip, o sea, suelo partir mis tiempos de preparación con este paso, o sea, si soy gobierno, suelo darme 2 minutos para pensar qué diría yo si fuera oposición. Y a partir de eso, tratar de pensar un caso contrario. De nuevo, no les digo que hagan esto al principio de su prep time, solo les digo que es algo que yo suelo hacer, ¿ya? Creo que ponernos directamente en ese escenario nos ayuda a pensar cuáles son, o sea, hacer el ejercicio mental de decir, ok, por 3 minutos de los 15 que tengo para preparar, voy a hacer oposición y no gobierno. ¿Qué diría yo si fuera oposición? Eso creo yo que es un ejercicio mental que te permite identificar de la manera más razonable cuáles van a ser los ataques que me van a decir y por lo tanto pensar luego cuáles son las respuestas que yo voy a dar, ¿ya? Creo que particularmente hay 3 formas de hacerse cargo de estos ataques. El primero es el blindaje, es decir, responder a posibles refutaciones que me van a hacer a mi caso. Es decir, yo presento un argumento y al momento de presentarlo digo, ok, oposición probablemente me va a responder este argumento con X refutación. Yo lo que hago es decir anticipadamente, esa refutación tiene esta respuesta. ¿Por qué eso es importante? Porque si luego sale oposición y simplemente dice la refutación que yo ya había adelantado, probablemente no va a ser una refutación efectiva. Porque lo que tiene que hacer oposición cuando yo hago un blindaje ya no es refutar directamente mi argumento, sino que es decir, como tiene que refutar el blindaje, básicamente. Por ejemplo, en la misma moción anterior del estándar de prueba, yo soy gobierno y digo, en mi lado del debate hay mayores posibilidades de lograr una condena para agresores sexuales y esto es importante porque implica un reconocimiento jurídico de que las víctimas son víctimas y ese reconocimiento es importante porque es lo que les permite ser reparadas eventualmente. Probablemente oposición va a decir, ok, pero es que la simple condena no implica ninguna reparación a la víctima porque el daño ya está hecho y la condena como que no cambia eso, sino que la condena es simplemente una retribución al mal que el agresor causó, sino que simplemente un castigo, no una medida de reparación. Si yo sé que oposición me va a decir eso, yo puedo decir, ok, oposición me va a decir que el castigo no es igual a la reparación. Y yo respondo, sí, eso puede ser cierto, pero probablemente el castigo es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para que se dé la reparación. Es decir, el castigo en sí mismo no logra reparación, pero sin castigo la reparación no es posible. No sé si se entiende la diferencia, esta es como la distinción básica entre condición necesaria y condición suficiente. Ok, si yo hago esto y oposición sale a decir, ok, acta de gobierno dijo que va a haber más reparación a las víctimas, pero el castigo no es reparación, esa refutación no va a pasar en el debate. ¿Por qué? Porque ya está respondida, ya tiene una respuesta preventiva y si alta de oposición solo sale a decir eso, el vice simplemente va a salir a decir, ok, pero primer ministro ya dio una respuesta preventiva y ustedes tienen que involucrarse con esa respuesta, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacemos cuando ponemos estos blindajes son efectivos, es en cierta forma como una trampita, es decir, ¿por qué? Porque oposición tiene pensada la respuesta obvia, castigo no es igual a reparación, pero si yo pongo el blindaje y luego supongamos que ese blindaje es como muy como innovador y no sé qué, eso significa que el margen de acción que tiene oposición para ganar ese punto va a ser menor, porque solo va a tener mi discurso para pensar en cómo ganar ese punto en el debate, ¿ya? Por lo tanto, esa es la importancia de los blindajes en específico. Luego, los preventivos son más o menos lo mismo, pero ya no son respuestas a refutaciones que probablemente me van a hacer, sino que son respuestas al caso que probablemente yo creo que va a sacar oposición. Aquí es importante 2 cosas. Primero, pensar, o sea, en alta de gobierno, probablemente cuando hagamos el ejercicio de pensar en cuál es el caso de oposición, lo más probable es que terminamos incluyendo el caso de alta de oposición, ¿ya? Pero no el caso de la baja. Entonces aquí es importante que ustedes tengan en cuenta desde el principio
que lo primero que tienen que hacer es darle, si son primer gobierno, es darle un punto a baja oposición inmediatamente para tratar de adivinar cuál va a ser su extensión, y de esa forma el vice va a estar muy atento y va a poder pensar en algún tipo de blindaje, en algún tipo de respuesta que le permita involucrarse anticipadamente con el caso de alta oposición, de baja oposición, perdón. Si ustedes son baja oposición, y son una baja oposición estratégica, probablemente van a querer hacer ese punto, porque eso también les permite, porque el engagement también es un criterio relevante al momento de adjudicar los cruces largos, precisamente porque no hay posibilidades de respuesta directa. Eso significa que yo tengo que utilizar los puntos para que alta de gobierno tenga la posibilidad de involucrarse con mi caso. Entonces se da una situación en que, idealmente, si estamos en una sala competitiva, baja de oposición va a querer hacerle un punto al turno del primer ministro, el primer ministro va a querer tomar ese punto, porque ambos sacan beneficios estratégicos de interactuar de esa forma. No sé si me explico. En ese punto, siendo baja, ¿no sería también estratégico en vez de hacérselo al primer ministro, hacérselo al vice? Sí, claro, o sea, a ambos turnos en el debate, pero lo que en el fondo quiero decir es que si ustedes son alta, que es lo que tiene que ver, o sea, lo que tiene que ver con este taller, probablemente ustedes quieren darle un punto a la baja para tratar de adivinar su extensión. Y ese es el punto, porque no tenemos posibilidades de respuesta directa y por lo tanto tenemos que aprovechar lo más posible a nuestro tiempo para responder de manera anticipada. Probablemente si eres baja también vas a querer hacerle un punto al vice, porque eso significa tener más capacidad de interacción. Pero el punto relevante de esta explicación es que desde alta nosotros queremos interactuar anticipadamente con los casos. Por eso es importante. Y lo último, reservas. ¿Ya? Mucho cuidado con las reservas. Las reservas son una exclusión justificada de un tema del debate. Es decir, cuando yo digo, vamos a debatir sobre A y no vamos a debatir sobre B, estoy haciendo una reserva. Estoy sacando un punto del debate. Ojo con esto, porque si abusamos de la reserva, que era el mal más horrible del circuito chileno antes de que recepcionáramos el circuito anglo, que abusábamos de la reserva, lo que nos lleva es hacer definiciones ardillas. Y eso significa que tenemos muchas reservas y decimos, no vamos a debatir sobre esto, no vamos a debatir sobre esto otro, ni sobre esto otro, ni sobre esto otro, sino que vamos a debatir sobre este escenario muy chiquito y específico. Probablemente va a salir la oposición y me va a decir, oye, este es un caso ardilla, como no es el escenario más relevante del debate, y nos va a desencuadrar y probablemente nos va a ir mal en el debate. Entonces, las reservas son cuestiones con las cuales tenemos que tener mucho cuidado y hay que hacerlas solamente cuando sea como estrictamente necesario o cuando sea algo como que de verdad no tiene como que absolutamente nada que ver con la moción y queremos evitar que oposición nos salga con esa estupidez, digamos, por decirlo de alguna forma. Como queremos evitar eso, hacemos la reserva. Fernando, ¿cuándo recomendarías tú en qué tipo de mociones recomendarías hacer una reserva? Cuando no queremos que se trate un tema porque creemos que es poco relevante, o cuando es un tema que sabemos que puede ser no muy relevante o depende de la relevancia incluso que se le pueda dar en el propio debate y creemos que no nos favorece debatir sobre ello. Ya. ¿Sabes lo que estoy comentando? Sí, yo creo que no hay una respuesta como específica para eso. De nuevo, todo esto depende mucho de la casuística del debate, también depende de la sala que tengamos y que nosotros conocemos a nuestros rivales, podemos anticipar razonablemente qué es lo que nos van a decir y qué no nos van a decir. O sea, yo me enfrento con cierta gente y sé que me va a sacar un caso de minoría. Yo me enfrento con otra gente y sé que me va a sacar un caso de economía o lo que sea, ¿ya? Pero yo lo que quiero transmitir es que esto es una forma, las reservas son una forma, pero es una última ratio. ¿Ya? Es decir, si no puedo hacer un blindaje, si no puedo hacer un preventivo, si no puedo demostrar que el resto, o sea, que lo que me quiere traer oposición no es relevante para el debate, entonces quizás intento hacer una reserva. Solo digo, es una forma, está ahí, úsenla con mucho cuidado. Eso es todo. Sí. Ya. ¿Sí? Tú quieres preponderar tu caso desde la cámara baja, ¿qué quiere decir? Al igual que haces una reserva para que la oposición no te pueda dar un punto, o sea, no te saques un punto para quemar a tu baja, ¿no? Pero si explicar cómo tu caso es más importante, ¿cómo se prepara eso desde el? A ver. Déjame explicarlo. Sí, a ver, déjame ver si lo entiendo. Primero, la reserva no es para robar un punto ni para ponderar, es para excluir un tema del debate. Es decir, no quiero que debatamos sobre esto. El debate no va a ser sobre A, sino que va a ser sobre Z. Eso es la reserva. Y eso no es para robar puntos necesariamente,
sino que se trata simplemente de dar de hacer como una exclusión. O sea, ¿cómo explicarlo? A ver. No sé, supongamos, esta casa cree que el Estado debería invertir todos sus recursos en la educación superior, por decirlo así, ¿ya? Probablemente una reserva sea decir como no vamos a hablar de la educación privada porque creemos que ya tiene suficientes recursos, sino que vamos a acotar este debate a por qué el Estado tiene que ocupar la mayoría de sus recursos en las universidades públicas. Ahí estoy haciendo una reserva, estoy sacando las universidades privadas. Pero ojo, probablemente, o sea, como que oposición tenga razones buenas para decirme, oye, pero es que también es razonable que el Estado entregue financiamiento a universidades privadas. Voy a poner un ejemplo muy rápido. En Chile, las universidades más prestigiosas son las universidades estatales. Las universidades privadas son las universidades, entre comillas, menos prestigiosas. Eso significa que las personas que han tenido acceso a peores escuelas, a peor educación primaria y secundaria, probablemente van a universidades privadas. Si es que estamos en un debate en Chile y yo hago esa reserva, oposición me va a decir, vale la pena que el Estado invierta en universidades privadas porque ahí van las personas más pobres, ¿cierto? Y por lo tanto importan más que las universidades estatales, porque las universidades estatales van las personas que tuvieron acceso a un colegio privado que les permitió rendir de mejor manera en el proceso de selección universitaria y por lo tanto hay agentes menos vulnerables en las universidades estatales. Por eso digo, las reservas hay que tocarlas con pinzas, ¿ya? Vale, para seguir. Escoger una estrategia explícita. Yo creo que esto es muy importante en el tiempo de preparación. Muy importante. Noten que a este punto del breakdown ya tenemos identificado cuáles son las ideas fuerzas de ambos casos, tenemos identificado cuáles son los clashes y tenemos todas estas cosas como ya más o menos claras. Cuando yo tengo esto en mente, puedo definir de mejor manera cuál va a ser mi estrategia. Es decir, aquí es importante que desde los primeros discursos ya se explicite. Y aquí es importante lo que se denomina como flagging o poner como banderitas. Es decir, mi encuadre es este, mi punto de análisis 1 es este, y tengo 1, 2, 3 mecanismos, y luego tengo 1, 2, 3 impactos. Lograr ese punto de orden, como de poner banderitas y lograr que el juez en sus notas ponga punto 1, 1, 2 y 3, impacto 2 y 3, eso es muy valioso, muy valioso, porque facilita mucho la comprensión del caso, ¿ya? Por eso, tener una estrategia explícita también facilita esa comprensión. La idea es que hagamos esa estrategia lo más clara posible desde los primeros turnos, ¿ya? No hay que ser como crípticos ni oscuros en decir como no, tengo como una forma súper rebuscada y como que tú tienes que deducir cómo yo quiero ganar, porque eso da espacio como a muchas interpretaciones que quizás no son las que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por lo mismo, es importante que las estrategias sean lo más claras posible. Y aquí voy a poner un ejemplo. No sé si vieron la final del último round robin en español. ¿Sí? ¿No? Ya. La final era... bueno, ahí puse la moción. Voy a buscar el info slide ahora mientras les digo la moción. La moción era... Esta casa, dadas las condiciones del mercado global en 2022, esta casa compraría la caída. ¿Qué implica básicamente comprar a la caída? Ya no encontré el info. Comprar a la caída implica... Yo compro un activo, por ejemplo una acción, que bajó de precio y lo compro barato porque tengo la esperanza de que esa baja del precio fue como un elemento accidental y eventualmente va a subir. No sé si se entiende. Es decir, como ahora hay una, no sé, como ahora las acciones de AliExpress están como que muy baratas, como que tuvieron un 50% de caída de precio. Por lo tanto, yo aprovecho ahora que están muy baratas para comprarlas porque espero que de aquí a 6 meses va a tener un alza de 200% en el precio. Entonces es como aprovechar la oportunidad. Y esto es una operación riesgosa. Ya hace mucho tiempo como que hubo todo un problema con, creo que era GameStop, no me acuerdo, de que precisamente se dieron casos como de comprar acciones que estaban súper a la baja y como que eso generó mucha especulación y las acciones subieron y después volvieron a bajar y todas estas cosas raras del mercado financiero. Bueno, ¿por qué hablo de esta moción? Si ustedes ven, literal, los primeros 30 segundos del primer ministro de ese discurso delimita muy claramente su estrategia. Lo que dice el primer ministro en ese discurso es: nosotros no tenemos que demostrar que esta es la mejor estrategia que nosotros podríamos tomar dadas las condiciones actuales del mercado. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que esto es una buena estrategia.
Es que esto es algo que eventualmente nos va a servir. Por lo tanto, oposición no puede ganar demostrando que hay otras estrategias mejores, sino que oposición gana demostrando que esto es una mala estrategia. Y esto lo hace literal en sus 30 primeros segundos de discurso. Hay una estrategia súper explícita de decir, mi carga de la prueba es extremadamente específica. Demostrar por qué comprar a la baja eventualmente puede salir bien. Hay otras estrategias que yo pueda tomar en el mercado financiero actualmente. Sí, quizás puedo, no sé, lo que dijo alta oposición en ese debate fue comprar bonos a Estados Unidos. Supongamos que alta oposición demuestra que comprar bonos a Estados Unidos era mejor. Como yo ya dije que mi carga de la prueba era esta, oposición no va a ganar demostrando que comprar bonos es mejor. Oposición va a ganar demostrando que comprar a la caída es malo, es una mala idea, ¿ya? O bien tiene que lograr demostrar que esta estrategia que hicimos explícita es ardilla o no es aceptable en el debate o lo que sea. El punto es que esa estrategia no era ardilla, sino que simplemente se desprende de manera muy intuitiva de la moción. Es decir, como dadas las condiciones actuales de mi bolsillo, a esta casa se compraría una Coca-Cola. O sea, yo tengo que demostrar simplemente que yo me voy a comprar una Coca-Cola y me voy a sentir feliz tomando Coca-Cola. Probablemente con la misma plata que yo gastaría comprándome una Coca-Cola, me puedo tomar un jugo que me va a refrescar igual. Un zumo, le dicen acá mismo. Puedo comprar un zumo que me va a hacer sentir igual de bien. No voy a ganar el debate probando por qué el zumo es mejor que la Coca-Cola, sino que voy a ganar el debate demostrando por qué la Coca-Cola es buena o mala. No sé si se entiende el matiz. ¿Ya? Literal. Pongan, esto está en YouTube, ponen Round Robin 2022 y les va a aparecer la gran final y todo. Véanlo, literal. 30 primeros segundos de discurso se delimita de manera muy clara la estrategia. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una reserva y lo que acabas de decir ahorita? ¿O es como similar? No, no es similar. De nuevo, la reserva tiene un significado específico. Excluir un tema justificadamente del debate. Es decir, yo tengo razones muy justificadas para decir que no tenemos que debatir un X tema. Aquí lo que yo estoy diciendo es decir, yo voy a ganar el debate de esta forma. Simplemente eso. Acá y después allá. ¿Cuál sería la diferencia entre establecer la carga de la prueba y escoger una estrategia explícita? Yo creo que en realidad esas son diferencias semánticas, como, o sea, hoy día a la carga de la prueba como la llamamos de otras formas, antes lo que hoy día decimos métrica, antes era establecer cuál era mi carga de la prueba. O sea, yo creo que simplemente son como, o sea, no son exactamente lo mismo, pero yo creo que aquí lo relevante es como simplemente decir, ok, yo tengo esta estrategia, me voy a comprometer a probar esto. Simplemente eso, ¿ya? Como que a veces como tomar esos términos como confunde más que sí. Lo que hace realmente es ponderar la métrica, ¿no? Más o menos. Estás ponderando la carga de la prueba respecto a lo que se debe probar en el debate. Sí, a ver, si el punto... A ver, aquí no hay una ponderación específica, sino que el punto es simplemente yo estoy clarificando cuál es la forma en la que yo voy a ganar el debate. Yo puedo ganar el debate a través de muchas formas. Lo relevante para efectos del tiempo de preparación es que nosotros tengamos esa estrategia de manera explícita, la preparemos en el tiempo de preparación y luego la digamos en nuestro turno. Eso es lo relevante. Ahora, segundo punto relevante respecto de la estrategia. ¿Qué pasa si las otras cámaras no te siguen el juego? Ya, eso es un caso como igual complicado, porque es precisamente lo que pasa muchas veces con alta de gobierno. O sea, muchas veces alta de gobierno propone una métrica y los equipos deciden simplemente como ignorar esa métrica, ¿ya? Van a haber escenarios donde ignorar esa métrica va a estar justificado porque esa métrica era horrible. Pero van a haber otros escenarios donde si ignoran esa métrica, probablemente van a perder el debate, porque no lograron romper la lógica de alta de gobierno y quizás la lógica de alta de gobierno era la correcta, ¿ya? Entonces, muchas veces, como que te ignoren no es necesariamente malo, pero sí te hace sentir mal durante la ronda, ¿ya? Pero el punto está en que si te ignoran, o sea, creo que hay muchos matices, como que no puedo tratar ahora. Hay un taller de Juanito Hincapié, donde habla de cómo hacer ponderaciones en la página de YouTube de Polignia, donde precisamente trata este punto en específico.
¿Qué pasa si se ignoran las cámaras? ¿Qué pasa si se ignora baja de oposición? ¿Qué pasa si se ignora alta de gobierno? Y cómo los jueces deberían resolver ese punto. Ya, después como que puedo compartirte ese taller sin ningún problema para que puedas profundizar en eso, porque quizás eso se escapa un poco de lo que queremos hablar ahora. Ok, aquí ya deberíamos pensar en cosas específicas respecto a mi estrategia, es decir, ya deberíamos pensar en un encuadre, un framing como importante que sea favorable para mi caso, ¿ya? El framing es importante porque en el fondo describe el mundo de una forma que es favorable para que mis argumentos entren al debate de una manera mucho más razonable. O sea, es decir, no sé, todos saben a lo que me refiero cuando estoy hablando de framing, ¿cierto? O del cuadro. Ya, ok, eso es muy importante. ¿Aquí todavía estás eligiendo la estrategia o ya pasaste a construir la? Escogí una estrategia específica. El framing es parte de mi estrategia. Porque, a ver, por ejemplo, en el caso de la final del round robin, hacer un framing respecto de cómo son las condiciones actuales del mercado en 2022 ayuda a que mi caso sea más relevante en el debate y por lo tanto eso es parte de la estrategia. ¿Ya? O sea, la primera parte que yo les decía de explicitar es como simplemente decir, yo voy a ganar el debate de esta forma, pero esa forma que yo elijo de ganar el debate, una parte muy importante de ella es el framing. ¿Ya? Creo que, como les decía, ya hay un punto donde llegamos a los 10 minutos de preparación, o a los 7 minutos de preparación, o a los 8 minutos de preparación, donde ya tenemos que empezar a pensar en un encuadre. ¿Ya? Ahora, es importante que al momento de preparar este encuadre, ustedes tengan en cuenta que tiene que haber un balance entre la objetividad y la subjetividad del framing. Es decir, obviamente lo que yo busco cuando construyo un encuadre es que ese encuadre sea favorable a mi caso. Yo no voy a hacer un encuadre favorable al caso de oposición porque eso sería literalmente dispararme en los pies, ¿ya? Pero al mismo tiempo yo no puedo hacer una visión como que absolutamente sesgada. Yo no puedo hacer un encuadre que parta de la base de que, no sé, Estados Unidos es un país que nunca ha vulnerado derechos humanos en su historia, ¿ya? Porque probablemente eso no va a ser cierto porque hay casos documentados de que eso no ha sido así, ¿ya? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre objetividad y subjetividad para hacer que el framing sea persuasivo. Lo que nosotros queremos es que no nos voten el framing porque es lo que hace que mis argumentos y mi caso sea importante, ¿ya? Por eso es importante que tengamos, digamos, cuidemos este equilibrio, ¿ya? Ahora, tampoco no conviene pensar en cosas como que sabemos que la contraparte nos va a conceder. Por ejemplo, esta casa, como el movimiento vegano, haría X cosa, lo que sea, exactamente lo mismo. No tiene ningún sentido que yo haga un framing respecto de por qué el movimiento vegano es importante, porque ambos lados del debate van a conceder que el movimiento vegano es importante porque es una noción de actor, ¿cierto? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un encuadre respecto de cosas que probablemente la contraparte, o sea, que son relevantes para nuestro caso, pero no perder el tiempo en cosas que van a ser concedidas literalmente, porque eso es desperdiciar mi tiempo. Yo puedo gastar 3 minutos de mi discurso de primer ministro en explicar por qué el veganismo es importante, y oposición va a salir a decir, sí, te lo concedo, listo, paso a mi caso. Y desperdicié 3 minutos valiosísimos de discurso en los que podría haber hecho un framing mucho más favorable. Ya, no sé cómo cambiar esto. Se me fue Valeria. ¿Cómo lo cambio? Ya. ¿Qué elementos debe tener un framing? O sea, no debe, puede. O sea, ¿por qué puse puede? Me olvidé poner el espacio. Porque, de nuevo, no es que todos los framings tengan que tener todas estas cosas, pero sí hay cosas que es importante que tengan. Como quizás es importante en un framing probar cuáles son los incentivos de los actores, porque a partir de esos incentivos luego yo puedo construir mi caso, es decir, yo quiero decir, este actor funciona en base a X incentivo. ¿Por qué? Porque después yo quiero probar cómo ese incentivo cambia, o por qué a partir de esos incentivos que ese actor tiene para actuar, si se aplica la moción, va a actuar de la forma en la que yo quiero, ¿ya? También una descripción del status quo, o una descripción incluso histórica del problema, si es que es necesario, también es importante, ¿ya? Como definir el contexto, de nuevo, pensar en qué contexto está situada la moción y qué partes de ese contexto son relevantes, ¿ya? De nuevo,
el framing es como tomar una foto. O sea, yo ahora veo toda la sala, pero cuando yo hago un framing o hago un encuadre, lo que estoy haciendo es capturar una parte de la sala. Yo trato de capturar la parte más bonita de la sala, ya la parte que a mí más me conviene. No quiero hacer una descripción de todo el status quo, sino que quiero hacer, por ejemplo, una descripción objetiva de la parte del status quo que es relevante para mi caso. Eso es el encuadre. ¿Por qué, por ejemplo, si estamos en una moción política, yo quiero describir un problema, no solamente tengo que decir hay un problema, tengo que decir por qué ese problema es importante, pero también tengo que decir por qué la medida que yo estoy implementando es la mejor forma de solucionar el problema o es la única forma de solucionar el problema. ¿Ya? De nuevo, es importante pensar ya de que estamos pensando elementos estratégicos, no son elementos meramente descriptivos, sino que son elementos estratégicos que nos ayudan a, digamos, hacer que nuestro caso sea más importante para el debate. Cuando yo construyo un framing, siempre trato de responder esta pregunta, que es como un poco tramposa, es decir, ¿qué necesito que sea cierto para que mi caso sea relevante en el debate? Yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que, o al menos yo trato de responder cuando estoy construyendo un framing. Es decir, ok, se me ocurrió el caso, o sea, voy a poner un caso. Con mi dupla teníamos un caso que ocupábamos en muchos debates, que le decíamos el caso nihilista. ¿Qué era el caso nihilista? Era un caso que decía, como el mundo es como muy horrible, muy malo, como el éxito es inalcanzable y por lo tanto como el éxito es muy inalcanzable, o sea, como el éxito capitalista de tener un Ferrari y tener como una oficina super fancy con digamos, paredes de vidrio y qué sé yo, eso es súper inalcanzable. Entonces lo que sí es alcanzable son formas más modestas de éxito, como ser feliz en familia, como trabajar en lo que me gusta simplemente, así sea, no sé, ser mecánico. Si es que tengo mucha pasión por los autos, yo ya soy una persona exitosa, incluso cuando no gano 3.000 euros al mes, ¿ya? El punto era, si yo tengo esa claridad respecto del caso, que usamos muchas veces ese mismo caso en muchos debates, y mi dupla lo sigue usando ahora, el punto es, ¿qué necesito que sea cierto para que ese caso sea relevante en el debate? ¿Ya? Ese es el punto. O sea, si yo tengo más o menos claridad respecto de lo que quiero decir, estoy muy seguro y estoy convencido de que tengo una idea muy importante respecto del caso, cuando yo pienso el framing tengo que responder la pregunta, ¿qué necesito que sea cierto para que este caso sea relevante? ¿Ya? Sí, ahí después. Oye, ya, dale. ¿Cómo le das importancia? ¿Puede ser a través de los impactos? Digamos, yo sé que a través de una serie de mecanismos mi premisa va a llegar a ciertos impactos. ¿En el encuadre puedo ya introducir esos impactos o tiene que ser como totalmente diferente? A ver, es que el encuadre y el framing son cosas distintas. O sea, el encuadre sirve para poner un contexto que haga que mi impacto sea relevante. ¿Ya? O sea, a ver, ¿cómo lo explico? Si mi impacto es, ahora los niños van a tener más comida para desayunar, un framing que hace relevante ese impacto, es decir, que los niños que van a recibir esa comida probablemente son niños de escasos recursos, ¿ya? Eso lo hace más relevante de manera súper intuitiva porque yo digo, estoy solucionando un problema real. Hay niños que tienen hambre, ¿ya? Que no es lo mismo que darle más comida a niños que de hecho ya tienen recursos para pagarse esa comida. Entonces, el framing ayuda al ejercicio de impactar el caso, ¿ya? Porque entrega un elemento contextual que me permite intuir por qué mi caso es relevante, ¿ya? Esa es la importancia del framing. O sea, de nuevo, son todos elementos que van coordinados, ahí y después. Es que nosotros muchas veces cuando hacemos el framing y lo hacemos demasiado tautológico, nos dicen que cerramos demasiado el debate. Entonces, porque claro, a lo mejor decimos como una postura clara para que a mí me sirva, pero al resto no. Entonces, ¿cómo puedes expandir ese como framing para que al resto le sirva y que no te tache la villa o tautológico? Lo que les decía, el balance entre objetividad y subjetividad. De hecho, cuando yo trato de vender el framing, siempre tengo que tratar de venderlo como lo que estoy diciendo es como que muy objetivo. Por lo tanto, tratar de apoyarse mucho en evidencia, en ejemplos y cosas así que demuestren que el framing que yo estoy haciendo es cierto. Ya como si yo quiero probar, o sea, si una parte importante de mi framing es que un actor tiene determinados incentivos, yo tengo que demostrar por qué eso es cierto. ¿Ya? Ese es el componente de objetividad del framing. El componente subjetivo en ese caso va a ser que esa parte, esos incentivos que yo estoy demostrando,
De hecho, me son útiles para ganar el caso, ¿ya? Vale, gracias. Había otra mano. Para formar un framing correcto, tú que tienes que identificar lo que yo necesito que sea para que ocurra y, por ejemplo, y establecer los condicionantes que hagan que ocurra ahí, ¿no? Me explico, por ejemplo, el ejemplo que has puesto en el caso de Vicky. Yo necesitaría explicar, por ejemplo, pues es que es tremendamente difícil tener éxito capitalista porque se basa en la competencia y al final quien gana es 1, 2 o 3, pero no ganan todos, ¿no? Claro. Claro, o sea, por ejemplo, hubo una moción que era algo así como: esta casa lamenta la glorificación de la abnegación, ¿ya? La abnegación se entendía como sacrificarse por otros y obtener un bienestar a partir del sacrificio por otros. En esa moción, nosotros ganamos el debate usando el caso nihilista como framing. Lo que nosotros decíamos es: el éxito, o sea, el mundo capitalista entrega narrativas de éxito que son súper inaccesibles. O sea, solo hay un Cristiano Ronaldo, este es el típico frase que decíamos siempre. Hay un Cristiano Ronaldo, hay un Lionel Messi, como hay una persona, no sé, hay un Rafael Nadal, hay un Roger Federer, ¿ya? Eso significa que el éxito en el mundo capitalista es la cúspide de una montaña en la que no todo el mundo cae. Luego, con ese encuadre hecho, lo que nosotros decíamos es: a través de nosotros no lamentábamos la abnegación. Lo que nosotros decíamos es: a través de la abnegación, es decir, a través del sacrificio por otros, yo estoy logrando una forma de éxito o una forma de felicidad que es mucho más accesible. El ejemplo que poníamos es: en Chile los profesores son súper mal pagados, muy mal pagados, de las profesiones más mal pagadas que existen en el país. Aún así siguen habiendo profesores que se sienten felices de recibir un sueldo muy malo porque sienten que están haciendo un sacrificio que es importante, que sienten que están formando niños que, no sé, están en situación de vulnerabilidad y sienten que le están cambiando la vida a esas personas, ¿cierto? O cuando una persona se mete a un voluntariado de la Cruz Roja o va a una zona de guerra a tratar, no sé, los médicos de urgencia, tipo, no sé si han visto como Grey's Anatomy, así como Owen Hunt y cosas así, que se van como a la guerra a cuidar gente. Obviamente ellos se están poniendo en riesgo, ¿cierto? Están sacrificándose, pero lo están haciendo porque están consiguiendo felicidad con ello. Lo que nosotros decíamos en ese caso en particular era que esa es una forma muy accesible de felicidad. Todo el mundo puede sacrificarse por otras personas y por lo tanto eso hacía que ese caso fuera más persuasivo. No sé, como que quiera hablar el tema del framing consumo. ¿Qué hago si yo, por ejemplo, como acta de gobierno, doy mi framing y en el acta de oposición lo desencuadro, todos mis argumentos estaban en base a eso y luego todo el debate se coge el framing de alta de oposición y me deja recuperar? ¿Eso ya pierdo automáticamente? No es tan automático porque cuando hay reglas específicas en el manual que explican cómo los jueces tienen que ponderar cuando hay encuadres competitivos. O sea, como no es como... O sea, claro, quizás tú tienes esa impresión porque diste un framing que te parecía bien, oposición de otro framing, tu cámara baja como que te quiso traicionar para ganar el debate y como que ocupó el framing de oposición y como que uno se siente muy mal en esa situación. Pero el punto está en que en esos casos hay que ocupar las herramientas de las que disponemos. O sea, si es que alta oposición sale en el turno de líder a hacer un framing competitivo el que yo estoy haciendo, obviamente vice tiene que hacerse cargo de ese y no conceder el framing de oposición. Luego tienen que utilizar los puntos de información. Si es que ustedes consideran que el framing es de lo que depende su caso, luego tienen que ocupar los puntos de información para defender su framing, para recordarlo, para decir por qué el framing que ustedes hicieron era cierto. Ocupar las herramientas que disponen. Eso es como lo único que se puede decir porque no hay una fórmula mágica como para decir: ok, me ignoraron, como que voy a hacer esto y pum, gané el debate. ¿Sí? Si bien se entiende por el manual que alta de gobierno tiene una especie como de fiat para, digamos, establecer un poco los términos en los cuales se va a mover el debate, ¿se debería dedicar algún tiempo explícito en el prep time para pensar posibles framing de oposición de gobierno que sean sesgados? Porque digo, imagínate que tú sacas un framing y de repente de línea de gobierno te saca algo y luego tú te descuadras, pero claro, tienes que suscribirte a ese fiat, digamos. No entendí la pregunta. Pero si me la puedes repetir. Sí, a ver, me refiero, dentro del contexto de que existe un fiat para los framing de alta de gobierno. De que hasta un cierto punto razonable, el framing de alta de gobierno pues, es el que se tiene que hacer engagement con él, ¿no? Entonces, si tú eres alta de oposición, si recomiendas dedicar en el prep time un momento para pensar cuál podría
podría ser el framing de alta de gobierno, porque es posible que tú siendo alta de oposición a lo mejor quedes desbancado en cuanto a comparación de framings. Claro, o sea, uno siempre, o sea, si tú eres... Ya, dos cosas. Primero, no hay fiat para los framing. El fiat es el poder que tienen los equipos de gobierno para implementar una medida en mociones políticas. Es decir, cuando yo estoy haciendo un framing, está la posibilidad de que la oposición dispute ese framing y me gane esa disputa, ¿ya? Es lo mismo que con los argumentos, ¿ya? Pero segundo, o sea, es lo que les decía adelante, o sea, vale la pena tomarse un tiempo, una parte del tiempo de preparación para pensar en cuáles van a ser los puntos centrales de la otra parte. Si yo estoy en alta de oposición, lógicamente tengo que pensar en qué es lo que me va a decir alta de gobierno. Y eso probablemente incluye pensar en el framing. No es que probablemente yo diga, o sea, específicamente, ¿qué framing me va a decir alta de gobierno? Y como que trato de adivinarlo. No, sino que simplemente se trata de pensar a rasgos generales qué es lo que te pueden decir. Puede que la atines al framing, puede que no, pero al menos te ayuda a estar un poquito más preparado que si no lo hubieras pensado. ¿Ya? Ya. Último punto, que creo que es muy relevante y que muchas veces no se hace en los tiempos de preparación. Es importantísimo, preparar específicamente los primeros discursos, ya dedicar un tiempo de preparación para que en conjunto se prepare el primer discurso, ya sea de líder de oposición o ya sea de primer ministro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los primeros discursos son los que definen el caso. Si es que nosotros tenemos un primer discurso que sale con una línea como A, y el segundo discurso sale con una línea B, entonces desaproveché ambos discursos. La idea es que preparemos en conjunto el primer discurso porque eso nos permite coordinarnos de manera más sencilla. ¿Ya? Aquí lo que pongo es algo muy importante. Yo creo que es importante que el primer orador tenga una capacidad para mecanizar los puntos por sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué creo que eso es importante? Porque, de nuevo, los mecanismos, es decir, las explicaciones destinadas a demostrar por qué mi punto es cierto, son una condición necesaria para ganar el debate. Pero yo no gano el debate solo con mecanismos. Yo gano el debate explicando por qué eso que yo demostré que es cierto, luego es importante. Perdón. Entonces, probablemente, lo que queremos es priorizar más priorizar más en las razones de por qué mi caso es importante antes de priorizar por qué mi caso es cierto. ¿Ya? Entonces, dado que el primer rol tiene como un componente constructivo importante, es importante que pueda mecanizar esos puntos por sí mismo, ¿ya? Para no dedicar mucho tiempo a pensar esos mecanismos. Pero ojo, los primeros turnos no se tratan solamente de mecanizar. ¿Ya? Y eso es súper importante. Por eso también es importante ver las explicaciones de relevancia. O sea, no es que el primer turno solo tenga que demostrar por qué mi punto es cierto y luego el segundo turno tenga que demostrar por qué el punto es importante. La idea es que desde los primeros puntos vayamos haciendo análisis de los impactos, llevamos análisis como de metadebate de por qué esos impactos son relevantes. ¿Por qué? Porque esto permite hacer que el trabajo del vice sea más efectivo. Personalmente, creo que el trabajo del vice es más efectivo cuando tiene capacidad de adaptarse de mejor manera al caso contrario. Es decir, si yo como vice tengo que dedicarme a mecanizar un punto que mi primer ministro o mi líder de oposición no mecanizó, estoy desperdiciando minutos valiosos del punto de vice. ¿Ya? Entonces creo que es importante que en los primeros turnos tengamos la capacidad de mecanizar un poco por nosotros mismos o tratar en el fondo de acordar un poco rápidamente los mecanismos, ¿ya? Y tratar de darle más énfasis a los puntos de relevancia. ¿Por qué? Porque de nuevo, esos son los puntos que te hacen ganar en el debate. Si estamos en una cámara alta, necesitamos que esos puntos de relevancia queden claros desde un inicio, ¿ya? Por eso es importante, personalmente, darle más relevancia a esas explicaciones. Como les decía, los primeros discursos es importante que se preparen en conjunto. O sea, eventualmente va a haber un momento donde tú estás en el minuto 14 de la preparación y quizás te vas a quedar callado. Y te vas a poner, si eres primer ministro, te vas a poner a mecanizar. Si eres vice, te vas a poner a pensar en ponderaciones, pensar en refutaciones, etc. ¿Ya? Creo que es importante que los primeros discursos se preparen específicamente en conjunto para evitar descoordinaciones.
¿Ya? Por eso es importante que no lleguemos al minuto 10 de preparación y como que el vice se vaya a preparar su caso por su lado y el primer ministro o el líder de oposición se vaya a preparar su discurso por otro lado, porque eso va a hacer que sea probable que se les ocurran cosas por sí mismas y tomen malas decisiones. Y nunca hay que olvidar que a pesar de que son dos personas, son un equipo y por lo tanto las decisiones que toma uno afectan al otro. Por eso es importante que esas decisiones se tomen siempre en conjunto, ya no solo porque es estratégicamente lo mejor para evitar contradicciones entre los discursos, sino porque también les va a permitir gestionar de mejor manera como su trabajo por la UPU. Ya. Ok, ¿cómo preparar estos discursos? O sea, tenemos un montón de elementos que preparamos durante el tiempo de preparación, es decir, tenemos aclaraciones, tenemos preventivos, tenemos blindajes, tenemos encuadres, tenemos argumentos, tenemos ponderaciones. Lo que tenemos que hacer es pensar cuál es el orden más lógico o cuál es el orden de todos estos elementos que ya preparamos, cuál es el mejor orden para sacarle el mejor provecho a lo que hicimos en el tiempo de preparación. Es decir, no necesariamente uno tiene que partir con el framing. Hay algunos casos en los que sí, o hay algunos casos en los que el framing puede ir a mitad de tu discurso porque necesitas encuadrar un argumento en específico, ¿ya? Entonces, todo depende muchas veces de cuáles son las particularidades del caso y por lo tanto se trata de, una vez teniendo estos elementos ya preparados, siempre pensar cuál es el orden más favorable para nuestro caso, ¿ya? Segundo, distribuir explícitamente el trabajo entre ambas personas de la dupla. El primer discurso obviamente no puede hacer todo, entonces tú puedes decir, ok, mira, como que tengo este punto que me parece muy importante de mecanizar, voy a darle como un tiempo considerable a mi discurso para mecanizar ese punto y simplemente voy a adelantar unas ponderaciones. Entonces necesito que tú como vice lo que hagas es como profundizar en esas ponderaciones, ¿ya? O puede que no, pero el punto es distribuir específicamente qué es lo que queremos hacer. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces nosotros decimos, ok, voy a hacer A, B y C, y no hice A, B y C, alcancé a hacer solo A y B. Si es que tenemos esa distribución clara, el vice ya puede saber, ok, creo que C no se hizo, por lo tanto voy a tener que dedicarle un tiempo de mi discurso a hacerme cargo de ese punto, ¿ya? Por eso es importante que siempre la distribución del trabajo sea clara, no solamente porque eso permite como dividir como qué es lo que va a hacer cada uno, sino porque también permite como básicamente adaptarse al caso en el que no logro hacer lo que quería hacer. Si yo tengo esa claridad, voy a poder adaptarme de manera más rápida. Y lo otro, un consejo que yo siempre doy, que no es aplicable solo a cámaras altas, sino que en general a todos. Yo siempre tenía muchos problemas con la distribución del tiempo en mis discursos. Había debates en que me pasaba 5 minutos haciendo framing, ¿ya? Y eso está pésimo. Personalmente, ¿qué es lo que hago? Ya me quedan 5 minutos. Tomo cada parte de mi discurso y lo anoto en una hoja distinta. Y lo que hago es decir, ok, tengo un encuadre que es súper importante, voy a dedicarle 2 minutos a ese encuadre, o 1 minuto y medio a ese encuadre, y lo anoto en la hoja. Entonces, como yo tengo ese recordatorio visual y tengo mi tiempo, lo que digo es que si ya voy en el, no sé, digo, voy a hacer un encuadre en 2 minutos, supongamos, y voy en el minuto y medio, y no voy ni en la mitad del encuadre, ya sé que me tengo que apurar. O incluso me sirve como para, digamos, prevenir que ese tipo de situaciones sucedan. A mí eso me sirvió mucho como para estar siempre pendiente del tiempo y decir, ok, porque a veces hay puntos en los que uno como que se engolosina o como que te gustan mucho, entonces como que quieres profundizar mucho en ese punto porque quizás ese es un análisis que te gusta mucho, como que te entusiasma demasiado, pero eso te hace perder el tiempo de otros puntos que pueden ser igual de relevantes. Entonces como decir, ok, voy a dedicar X cantidad de tiempo a tal punto, te ayuda como a distribuirlo mejor. Luego quizás ni siquiera vas a seguir estrictamente esos 2 minutos, quizás te demoraste 2 minutos y medio, pero te permite, no sé, te permite decir, ok, pasarse 30 segundos de lo que venía previsto es mejor que pasarse 2 minutos, pasar 2 minutos haciendo el framing, ¿ya? Entonces creo que es importante asignar un tiempo a las distintas cosas que vamos a hacer.